Bienvenidos a Leyendas de Medianoche, donde lo desconocido y lo aterrador se encuentran. Desde tiempos antiguos, Arequipa ha sido una ciudad llena de secretos. Pero de entre todas sus leyendas, una se mantiene viva en la memoria colectiva. La historia de la mujer fantasma que aterrorizó las calles en 1830. Su presencia dejó huella en la ciudad, y aún hoy se escuchan susurros que aseguran que su espíritu sigue vagando en la oscuridad. ¿Te atreves a cruzar el umbral? La medianoche no perdona. Imagina la oscuridad total de una noche fría, donde las únicas luces provienen de velas colocadas en las puertas de las casas. A partir de las 8 de la noche, un alma en pena empezaba su recorrido. Un ser de figura imponente, envuelto en una túnica negra con un alto cucurucho sobre su cabeza, que arrastraba pesadas cadenas. El sonido metálico resonaba por las calles vacías, haciendo que los habitantes se encerraran en sus casas, temerosos de lo que acechaba en la oscuridad. La gente no tardó en dar la voz de alarma. La prefectura, presionada por los aterrorizados vecinos, decidió tomar medidas y enviar una patrulla a las calles donde se reportaban estos avistamientos. 4 valientes hombres se armaron de valor y comenzaron su ronda nocturna. Pero nada los había preparado para lo que encontrarían. Allí estaba la mujer fantasma, moviendo sus cadenas de un lado a otro, bloqueando su camino. Su figura enorme parecía agrandarse con la oscuridad, y un aire gélido envolvía a los guardias. El miedo se apoderó de ellos. Uno a uno, dejaron caer sus armas y huyeron despavoridos por las calles, dejando a la siniestra aparición vagando libremente por Arequipa. La vergüenza de la patrulla no pasó desapercibida. El prefecto, enfurecido, decidió hacerse cargo del asunto personalmente. Junto a su edecán, un hombre que jamás había conocido el miedo, se dirigieron al hospital de San Juan de Dios, donde aseguraban que la aparición tenía su guarida. El momento de la confrontación llegó. En el silencio sepulcral del hospital, las cadenas resonaron una vez más. La figura fantasmal apareció ante ellos, pero esta vez la determinación del prefecto y su edecán fue inquebrantable. En lugar de huir, avanzaron hacia la aparición, enfrentándola cara a cara. Algo extraño ocurrió entonces. La fantasmagórica figura, que antes inspiraba miedo, comenzó a retroceder, como si ya no fuese el cazador, sino la presa. Desesperada, la aparición corrió hacia el depósito de cadáveres del hospital, intentando escapar de sus perseguidores. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los 2 hombres iluminaron la oscuridad del depósito, encontraron a la supuesta fantasma. No era un ser sobrenatural, sino una mujer de alta sociedad, vestida con el atuendo siniestro para ocultar su identidad. El misterio fue resuelto. Aquella dama distinguida había sido burlada y humillada por un hombre al que amaba. Despechada y sedienta de venganza, había ideado este plan macabro para esperarlo cada noche en las calles por donde él transitaba. Su intención no era otra que matarlo, y en el proceso, asegurar que nadie descubriera su identidad. Por eso, se disfrazó de fantasma, esperando que el terror la protegiera del escrutinio de la gente, pero su plan no salió como esperaba. En lugar de encontrar justicia, la mujer fue desenmascarada, y la historia de su venganza frustrada quedó grabada en la memoria de la ciudad. Desde entonces, se dice que su espíritu sigue vagando por las calles de Arequipa, arrastrando cadenas, buscando a su traidor, o quizás buscando a quien se atreva a enfrentarla nuevamente. ¿Te atreves a cruzar el umbral? La medianoche no perdona. Si alguna noche escuchas el sonido de cadenas a lo lejos, tal vez sea demasiado tarde. Si te gustó esta historia,
No olvides suscribirte para más leyendas y relatos oscuros. Dale like y comparte. Nunca se sabe cuándo podrías cruzarte con el próximo misterio.